Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de seguidores en nuestras plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 9 de abril del año 2024. En materia internacional, Turquía anunció hoy martes que impondrá restricciones al comercio con un buen número de mercancías como productos compuestos de acero, hierro y aluminio, en reacción a la negativa israelí a permitir que Ankara lance desde el aire ayuda humanitaria a Gaza. No hay ningún pretexto con el que Israel pueda obstaculizar nuestra ayuda aérea a los gazatíes que se mueren de hambre. Ante esta situación hemos decidido tomar una nueva serie de medidas contra Israel, dijo el ministro de Asuntos Exteriores Hakan Fidan a la agencia turca Anadolu. Según informó el Ministerio de Comercio turco en un comunicado, las restricciones rigen a partir de hoy, 9 de abril, y permanecerán en vigor hasta que Israel declare un alto al fuego inmediato en Gaza y permita un flujo suficiente e ininterrumpido de ayuda para la población palestina. La nota recuerda que ya hace tiempo que Turquía no ha permitido ni permite la venta a Israel de ningún producto o servicio que pueda utilizarse con fines militares. El gobierno turco hace un llamamiento a todos los miembros de la comunidad internacional para que hagan lo necesario con el fin de que Israel cumpla sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Añade el comunicado en el que se reitera el apoyo de Ankara a la población palestina. Por otro lado, el Tribunal de Estrasburgo este martes emitió un fallo histórico a favor de una de las 3 demandas planteadas por la acción insuficiente de los estados para limitar el cambio climático. En concreto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, condenó a Suiza por violar el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo al derecho al respeto a la vida privada y familiar, en la primera condena a un Estado por su falta de iniciativas para combatir el calentamiento global. La asociación Klimaseniorinnen, Mayores por el Clima, formada por 2.500 mujeres de 73 años de edad promedio, denunciaban que las deficiencias de las autoridades helvéticas en materia de protección del clima perjudican gravemente su estado de salud. El tribunal señaló que ha habido carencias en la política suiza para cuantificar, mediante la fijación de un precio al carbono o de otra manera, la limitación de sus emisiones de efecto invernadero. En la misma línea, Suiza no respetó en el pasado los objetivos que se había fijado para disminuir esas emisiones. Sin embargo, los jueces de Estrasburgo tumbaron la mediática demanda que habían planteado 6 jóvenes portugueses contra Portugal, pero también contra 31 otros países europeos a los que pretendían condenar por unas políticas insuficientes para mitigar el cambio climático. Los jueces desestimaron sus alegaciones sin entrar a examinar el fondo del asunto, en primer lugar porque los 6 demandantes se saltaron una regla fundamental del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es que hay que agotar las vías de recurso interno del país al que denuncian antes de llevar un caso a Estrasburgo. Los jóvenes habían argumentado que la urgencia climática les eximía de esa regla jurídica básica, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no aceptó esa tesis. Y por último, y a propósito, el mes de marzo de 2024 fue el más cálido jamás registrado y el 10º consecutivo en batir un récord en el mundo, advirtió este martes el Observatorio Europeo Copernicus, que también alertó de un máximo histórico en la temperatura de los océanos y como consecuencia de ello, la temperatura media mundial de los últimos 12 meses es la más alta jamás registrada y supera en 1.58 grados centígrados los niveles preindustriales, declaró Samantha Burgess, jefe adjunta del Servicio de Cambio Climático de la Agencia Climática de la Unión Europea. El pasado marzo tuvo un promedio de 14.14 grados Celsius, 57.9 grados Fahrenheit, superando en 1/10 de grado el récord anterior de 2016, según datos de Copernicus. Desde junio pasado, el planeta ha batido récord de calor cada mes, con olas de calor marinas en grandes áreas de los océanos del mundo. No obstante, los científicos estiman que el calor récord durante este tiempo no fue completamente sorprendente debido al fenómeno del Niño, una condición climática que calienta el Pacífico Central y cambia los patrones climáticos globales. Con el Niño menguando, los márgenes por los cuales las temperaturas promedios globales se superan cada mes
deberían disminuir, consideró Jennifer Francis, científica del Centro de Investigación Climática Woodward. La temperatura máxima no fue tan excepcional como en otros meses del año pasado, que batió récords por márgenes más amplios. Hemos tenido meses récords que han sido aún más inusuales, dijo Burgess, señalando particularmente febrero de 2024 y septiembre de 2023. Es decir, el planeta anda caliente, Flor. Panamá también. Sí, Panamá también. Oye, ayer el eclipse fue noticia, pero en Panamá, tal como dijimos, se vio apenas una uñita del sol eclipsado, pero encima en la ciudad de Panamá cayó un aguacero que ya anuncia la entrada de la transición, y eso son buenas noticias para el Canal de Panamá sobre todo. Sí, el comunicado del órgano judicial sobre el caso de los lingotes y la mentira que pegó Zulay Rodríguez abiertamente la semana pasada es bastante diciente, ¿no? Bueno, creo que ya no deja espacio a dudas. Sí, no, eso ahí como se dice, fin del comunicado, y la mentira tiene patas cortas y la verdad siempre la alcanza. Así que el órgano judicial, con un comunicado oficial, ha desmentido que las magistradas Ariadne García y María Cristina Chen hayan promovido un acuerdo, que es la versión que dio yo no sé si llamarla diputada o exdiputada Zulay Rodríguez. Diputada, porque no le han aceptado la renuncia. Dice Raúl Pineda que tienen otras cosas antes en fila, entonces no van a mover eso, pero que ella sigue cobrando, ojo. Bueno, entonces la diputada, si sigue cobrando, sigue siendo diputada. Bueno, por eso. Entonces, la diputada dijo que las magistradas habían promovido el acuerdo, el órgano judicial desmintió eso, tal como dijimos acá. Lo que la magistrada María Cristina Chen Estanciola indicó en la audiencia fue señalar que el Código Procesal Penal le plantea al Ministerio Público la posibilidad de procurará que lleguen a un acuerdo, pero explican en el comunicado por qué el acuerdo fue rechazado, entre otras cosas, porque hay de varios de los delitos denunciados que no se ha hecho el análisis para determinar cuáles son, si hay indicios de que se cometieron y si esos delitos son desistibles, ¿no? Entonces, uno tratando de hacer docencia y lo que ocurre es que hace que la diputada pierda el control y haga espectáculos bochornosos como el que hizo ayer en el ICSE, ¿no? Entonces, ahí está, el comunicado del órgano judicial habla por sí mismo. A mí lo que me parece triste es tener que gastar recursos de todos en pagar comunicados aclarando las mentiras de una diputada. Bueno, es que cuando se dicen mentiras sobre un órgano del Estado y mentiras de la dimensión, ese calibre, o del calibre de poner en boca de las magistradas cosas que no han dicho y acciones que no han dicho, que entre otras cosas, reitero, la magistrada fiscal procurará. La magistrada juez de garantías no tiene esa facultad ni esa competencia. De promover. Así es. Como ellos habían entonces, pues el órgano tiene que salir en defensa de su integridad. Sí, tal sí, como estoy de acuerdo. Tal como lo dice el comunicado, de su integridad e independencia. Le está tocando hacerlo, pero es una vergüenza que tengamos que gastar en eso. Sí, no, bueno, definitivamente. Cuando no hay plata para otras cosas tan importantes. Pero el comunicado fue en la página web, Flor, del órgano. No, en general. Sí, eso... Pagamos para aclarar las mentiras de un funcionario al que también le estamos pagando. Entonces, son el dinero más invertido, ¿no? No, sí, tiempo sobre todo, porque ahí recursos, todo. Lo que se usó todo fue cuenta, recursos. Todo cuenta. Claro. Todo cuenta en el debate de vicepresidentes ayer. No tuve oportunidad de verlo, Flor. Desafortunadamente estaba atendiendo otros asuntos y no pude verlo, pero cuéntame si lo viste. Sí, yo vi un rato, no lo vi todo. Vi algunas cápsulas sobre todo de la candidata a vicepresidenta de Meritón Arrocha, sobre el tema del Seguro Social, que ella fue presidenta de la Junta Directiva. Sí. Habló sobre el tema de las jubilaciones de los jóvenes, sobre todo. Sí, Rosario Turner también habló, son como que las que más experiencia tienen a nivel público, ¿no? Los otros casi que no. Porque está Michael Chen, que no, ha tenido experiencia pública, Richard Morales tampoco, Atenas Atanasiadis, bueno, como diputada, pero digamos que su experiencia no es
precisamente positiva. ¿Quién más está? Bueno, estaba Blandón. Blandón sí, Blandón también. Pero la verdad es que si te pones a ver... Y no había de Mulino porque Mulino no tiene Porque vicepresidente. Mulino es el vicepresidente. Sí, no, él no tiene candidato a vicepresidente. Por eso. Hay que ver qué sucede con eso también. Hoy faltan nada más 25 días ya para las elecciones y no ayuda a la incertidumbre. Un grupo de abogados Ha presentado ante la OEA una petición para declarar la constitucionalidad, para demandar la inconstitucionalidad, ¿no? No. Al revés, para pedirla... Han pedido que se invoque la Carta Democrática, es lo que entiendo del escrito. La Carta Democrática expedida el 11 de septiembre del 2001 en Lima, Perú, pero no entiendo cómo eso casa con una demanda de inconstitucionalidad, porque la Carta Democrática... Están a favor de Mulino. Sí, sí. Por eso digo, a favor de la constitucionalidad. Sí, pero no, yo no veo la OEA cómo pueda influir en algo que... ¿Y en 25 días? Que tiene que la Corte fallar en derecho y que, bueno, no sé, la Carta Democrática se invoca cuando peligra la institucionalidad democrática de algún país. Bueno, ellos están alegando eso. Y aquí lo que está a prueba es precisamente la institucionalidad democrática. Una demanda de inconstitucionalidad lo que busca es ver si alguna acción de una entidad del Estado ha violado o no la Constitución. Entonces, no sé, me parece que es como harina a otro costal, pero bueno, se respeta la decisión que han tomado estos abogados, entre ellos... Miguel Alemán. José Miguel Alemán, Enrique de Barrio, Carlos Guevara Mann, Miguel Antonio Bernal, José María Castillo. Interesante esa mezcolanza de personalidades, ¿no? Sí, interesante, pero bueno, ya te digo, yo ayer estaba analizando ese es el grupo de gente que está apoyando al señor José Raúl Mulino. ¿Por dónde? Son otros personajes en esta historia muy distintos a la figura de Ricardo Martinelli. Se están analizando cómo avanza. Hay muy pocos que se repiten. Hay muy pocos que se repiten. Es otro equipo. Diría, no sé si es el equipo A o el equipo B, si estamos hablando de deportes, ¿no? Porque tú tienes en deportes un equipo A o un equipo B. No sé si este sería el refuerzo o sería el equipo el equipo A Lo cierto es que no sé realmente cómo calificarlo. En ese símil deportivo que hace, me parece que el equipo de basquetbol lo mandaron a la cancha de fútbol, porque es que no tiene nada que ver la Carta Democrática Interamericana con... Eso está bueno, está bueno. Con una demanda de inconstitucionalidad. El equipo de baloncesto lo mandaron a la de fútbol. Sí, sí. Pero, mira, realmente en la medida que pasan los días, independientemente de lo que vaya a ocurrir, no sé, yo veo muy riesgoso esta decisión que se pueda tomar a tan corto tiempo de las elecciones. Sería histórico. Una locura. Yo realmente no sé. Pero como decía Stout el domingo en la prensa, al final, ¿qué es peor? ¿Que se haga ahora o que se haga cuando ya hayan pasado las elecciones? Es que cuando pase, en el caso yo dificulto que después que pasen las elecciones ocurra algo. Yo también. No sé, ¿tú qué piensas? No sé, Guido, ¿tú crees que pase algo después de las elecciones? Bueno, ¿Quieres que sea... Pasó con Marta Martínez. ¿Quieres que sea crudamente sincero? Lo más sincero posible. Depende de cuál sea el resultado. Es que ese es el punto, Guido. Desafortunadamente. Tú acabas de... ¿Qué magistrado de la Corte va a decir que el presidente no puede ser presidente? Tú acabas de dar en el clavo, Flor Mirachi, porque dijiste, bueno, lo que pasa es que en el caso de Martí, lo que pasa es que ya no ganó la elección. Ya no ganó, y por eso es muy fácil. Claro. El tema va a depender. No ganó y no podías correr, pero ganaste y no podías correr. El presidente de la República, los magistrados de la Corte, yo no creo que hagan eso. Sí, yo tampoco, eso es muy difícil, sería un choque de trenes, sería un caos. Porque entonces, como no hay vicepresidente. Sería el caos que anunció Stout, porque imagínate, suponiendo en gracia de discusión, yo no creo que eso ocurra, pero bueno, dice José Stout. Le tocaría al Consejo de Gabinete declarar que un ministro designar a un ministro como ministro encargado de la presidencia. Entonces tenemos un presidente que no recibió ni un voto, decía Stout. Y es verdad. No quiero ni pensar Ahora, en eso se puede dar en otros escenarios, pero ¿verdad? Pero no en este. Eso se puede dar. Es más, como país. De hecho, se ha dado en Panamá. De por sí, como país, estamos viendo que no estamos preparados para enfrentar lo que hemos visto con el tema del señor Ricardo Martinelli. No estamos preparados ni siquiera con el Tribunal Electoral por las decisiones que se han tomado posterior a eso. Sí. No estamos preparados, imagínate, mucho menos por un escenario como el que tú acabas de pintar. Durante la época de la dictadura, durante la época de la dictadura, en esa época había
presidente y 2 vicepresidentes. Sí. Y se dio el escenario Bueno, hasta, porque hasta renunciaron, Martín Torrijos fue así. porque renunciaron los tres, el presidente Y los titular dos y vicepresidentes. los 2 vicepresidentes. Y entonces tocó designar a un ministro encargado de la presidencia. sí. Pero era la dictadura militar. Era una dictadura. Entonces estamos en democracia. Era una Exacto. dictadura. La gente elige al presidente en las urnas. Entonces ahí hay un tema, ¿no? No, era una Ojalá, dictadura. ojalá ese escenario no lo tengamos que... Ojalá no llegamos a ese punto porque realmente sería muy complejo, muy complejo. Sí. Bueno, tenemos una pausa, ya regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Hoy vamos a hablar con una candidata a diputada ahí en el circuito 8-4. Grace Hernández estará con nosotros en unos minutos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder, analizando bueno, la realidad del país. Nos acompaña esta mañana Grace Hernández, candidata a diputada en el circuito 8-4 del movimiento Otro Camino, 8-4, San Francisco, Juan Díaz, Don Bosco, Parque Lefebvre, Río Abajo. Es la realidad política de Grace. Grace, tú que has caminado cada uno de esos corregimientos con el movimiento Otro Camino. Yo creo que viniste acá cuando estábamos en el proceso, ¿no?, de construcción de todo lo que iba a ser ya la campaña política, pero ahora ya que has caminado bastante, creo que me imagino que tu experiencia también ha trascendido en estos días, ¿no? Bueno, primero que gracias por la invitación y de verdad estoy súper contenta de estar hoy aquí con ustedes. Sí, he crecido, he aprendido un montón y por eso quiero hacerles una pregunta. Yo estoy segura que ustedes ya saben por quién van a votar. O sea, No. ya, ¿Quién ¿no? dijo eso? No. Bueno, entonces No, les no va a necesariamente. caer, les va a caer bien esta pregunta que les quiero hacer porque quizás puede como que cambiar el rumbo del juego o hacerlos pensar desde otra perspectiva. Imagínense que Panamá por un segundito, este pedacito de tierra es nuestro hijo o nuestra hija, es tu hija o es tu hijo. Tú se lo vas a entregar a la persona por la que vas a votar. O sea, tú vas a entregar a tus hijos, vas a confiar en esa persona por la que vas a votar, en el caso de que tú no puedas estar, para que te cuide a tu hijo, te ayude a que eleve su vida y que pueda desarrollarse. O sea, ¿a quién le vamos a entregar nosotros el país? ¿A quién le vamos a confiar los circuitos, los corregimientos, la república? ¿A quién? ¿Lo has pensado? Y lo pregunto porque a mí a cada rato me dicen, ay, es que la juventud es el futuro. Yo no, la juventud es el presente. Y el 5 de mayo la juventud es el presente. Y nosotros nos hemos olvidado de ellos. ¿Qué educación nosotros tenemos para la juventud? Nosotros encontramos una educación con 35 años que es deplorable. Nosotros tenemos jóvenes que no encuentran esperanza en Panamá, se quieren ir de Panamá, los que se logran ir no quieren regresar. Eso es lo que estamos viviendo. Y tenemos al mismo tiempo nómadas digitales en todo el mundo que viajan por todos lados, incluso vienen a Panamá y trabajan desde Panamá felices. Y nuestros jóvenes no tienen ni las herramientas ni las capacidades para poder también aspirar a ser nómadas digitales, viajar por todo el mundo, abrir su mente. ¿Cómo aplicaría eso en desde la Asamblea? Porque desde la Asamblea es leyes y fiscalización. Exactamente, nosotros desde la Asamblea tenemos que empezar a ejecutar las políticas públicas a través de proyectos de ley. Y principalmente hay que entrar en la educación a corto plazo. Sí tenemos que trabajar la educación a futuro, pero a corto plazo, que la gente encuentre herramientas rápidas, y no solamente los jóvenes, también tenemos la economía plateada, que encuentren las herramientas digitales para poder incorporarse en el sistema. Ahora, Grace, en ese caminar también tuyo, dentro de este circuito específicamente, ¿cuáles son los problemas más recurrentes y que por lo que entiendo o lo que puedes entender, no han tenido una respuesta de parte de los políticos que ahora también buscan la reelección ahí en ese circuito? Nuestro problema básico es el empleo. No hay empleo. Ni los jóvenes encuentran empleo, ni la gente adulta encuentra empleo, no hay empleo. Y no hay empleo porque no hay confianza y por ende no hay inversiones, entonces no hay desarrollo económico.
no tenemos empleo y eso genera un montón de otros problemas. Y hemos estado en el olvido, tenemos un país entero que tiene más de 60 vertederos a cielo abierto de basura que nos tiene en una alerta sanitaria nacional, que no sé cuándo la van a resolver, porque tenemos contaminación del subsuelo por los lixiviados y tenemos contaminación del aire. Sí, Cerro Patacón es un problema en este momento, pero a nivel nacional tenemos un caos de salud por el tema de los vertederos. Y si nosotros resolvemos esto, que desde el 2017 hay un plan aprobado y no se ha ejecutado porque no hay voluntad, ¿a quién vas a elegir? Tienes que elegir a la gente que tenga voluntad de hacer las cosas, ya basta de el bla, bla, bla. Ahora, siguiendo esa línea, a quien le toca ejecutar los planes aprobados, las políticas públicas formuladas desde la Asamblea, por ejemplo, es al Ejecutivo, pero a la Asamblea sí le toca un papel de fiscalización, de que se ejecuten los planes aprobados y se ejecuten las políticas públicas que están diseñadas para tratar de ayudar a resolver los problemas. Nosotros vemos que aquí los problemas, lejos de resolverse, desafortunadamente, la mayoría se agravan cada día. Y vemos los problemas que teníamos hace 30 años y hoy los tenemos multiplicados. Entonces, un tema aquí es que creo que el panameño no está tan consciente de lo mal que está Panamá. Es un peligro. Estas elecciones son cruciales. El diputado tiene 3 funciones. Legislar, que hay leyes de sobra y miles de ellas no se cumplen. Y obviamente faltan otras, pero legislar es una de las funciones. Representar, ¿pero a quién? Representar al ciudadano, no los intereses de grupos o el interés de una persona que quiera hacer negocio, es del ciudadano. Todas las leyes deben responder al bien común, no al bien de 3 gatos. Y fiscalizar, pero yo le quiero agregar una 4ª función que no necesita ni aprobarse ley ni dinero, necesita voluntad, y es divulgar. Porque que las leyes aparezcan en la Gaceta Oficial no hace que todo Panamá se entere de para qué es una ley. Y nosotros necesitamos hacerle llegar a todas las comunidades toda la información que esa ley provee, para quién es, cuánto nos va a costar implementarla, qué oportunidades el panameño puede sacar de ella. Y te lo digo así, por ejemplo, si nosotros logramos pasar el marco general de ley de manejo de residuos, porque la ley que tenemos hoy no funciona, hay que hacer otra ley, hay que hacerle cosas urgentes para poder avanzar mientras hacemos el marco general. Cuando empecemos a manejar los residuos a nivel nacional, se van a generar nuevos empleos, nuevos emprendimientos, porque a través del manejo del residuo tú sacas 3 cosas básicas. La primera, materia prima para otros negocios. Sacas abono y generas electricidad. Y yo creo que por ahí está la traba del asunto. Pero, ¿por qué dices que por ahí está la traba del asunto? porque si tú puedes generar electricidad barata para tu comunidad, para una provincia, manejando los residuos, ¿quién se afecta? ¿Quién se afecta? Creo que hay grandes intereses que se afectan. Claro ¿no? que sí, entonces tenemos que ir a romper con esos bloqueos. La gente necesita, las empresas para poder producir necesitan electricidad más barata. Para poder contratar más gente, bajen los costos de producción, necesitamos bajar la luz. Bueno, imagínense, yo por ser diputada no puedo aspirar a hacer ni un solo negocio de todo lo que sale de ese proyecto de ley mientras soy diputada. ¿Por qué? Porque tengo la oportunidad de tener acceso a información privilegiada y no la puedo usar para mí. Y eso es exactamente lo que hemos venido viendo todos estos años. Gente que tiene la oportunidad de robarse el mundo y se lo roba. Correcto. Eso es lo que hay que cambiar. Por eso es que divulgar es sumamente importante para que al panameño de a pie, al panameño que no está llegando... Es que tú has dado en el clavo de parte del problema, que muchos de los que quieren llegar a la Asamblea no necesariamente quieren llegar a la Asamblea para servir, sino para servirse, para hacer negocio con toda esa información que tú estás diciendo, claro. Esa información es dinero. no, de hecho hay muchos que lo han hecho, ¿no? Por eso vemos diputados que no pueden justificar el patrimonio que ostentan solo con el salario de diputados. Y Entonces, fíjense este ejercicio. Ese es un ejercicio básico que uno hace. Busquen un problema y fíjense dónde está el negocio. O sea, la gente no tiene agua. Por las cisternas, por camiones. Bueno, y así nos vamos. No, y así nos vamos, exactamente. Problema de salud. Y así nos vamos. Todo lo que no se soluciona es por un negocio que hay detrás.
Y muchas veces los que deben estar haciendo leyes para evitar esos negocios son los que son parte del negocio, que es Epa. el problema, ¿no? Sí, entonces es, ¿a quién le vas a entregar tú a tu hijo que es Panamá? ¿A quién? ¿En quién confías para darle eso? ¿Cuánta gente habría en tu planilla, Grace? Mira, yo pienso tener una planilla muy pequeña, pero muy eficaz. O sea, yo soy arquitecta. Yo voy a necesitar buenos abogados que me ayuden a fiscalizar la parte económica y la parte técnica de las leyes. Eso es importante. Pero uno puede contratar y ampliar temporalmente planilla dependiendo del proyecto de ley que se esté trabajando y la necesidad que requiera ese tema. Y allí es donde uno puede buscar el experto para resolver tal cosa, pero no tienes que tener una gran planilla. La opinión de Grace con respecto al nepotismo, que es uno de los males que se practican, digamos que en toda la administración pública, pero particularmente en la Asamblea, en donde uno ve las planillas de los diputados, que cuando quieren disimular, hacen que otro diputado lo contrate al familiar del diputado. Pero también es nepotismo. Pero los más descarados tienen en planilla a sus familiares, hijos, etcétera, en la planilla de su curul. Sí, recuerdo que hay un diputado que toda la planilla, todo el mismo apellido del diputado. O sea, yo estoy en contra del nepotismo, del amiguismo, del compañerismo. Y digo compañerismo, amiguismo, porque hay gente que se tiene que aguantar que le nombren a alguien incapaz al lado, que es una botella, que gana 3 veces más de lo que esa persona gana, no hace nada, y la persona que está trabajando en el puesto, que sabe hacer todo, ni siquiera es permanente. Entonces, eso es un compañerismo, pues, me lo aguanto. Y no, el nepotismo no procede. Y también hay otra tara de nuestro sistema que es el clientelismo. Que entonces no es el amigo, no es el compañero, sino el copartidario. Y entonces, por más incapaz que sea, pero es nuestro copartidario. La corrupción no es solamente del funcionario público. O sea, la corrupción ya está normalizada en nuestro sistema y a veces hasta nos cuesta ver cosas que están mal porque estamos acostumbrados a verlos como, bueno, todo el mundo lo hace, está bien. Entonces nos va a costar mucho trabajo, pero para transformar esto tenemos que empezar por algo. Y todo empieza por uno mismo. ¿Quieres transformar el país? No te pongas a ver quiénes van a cambiar. Transfórmate tú mismo primero. Haz las cosas bien y luego entonces empieza a contagiar a los demás. Ahora, Grace, ¿qué propuestas llevas para la Asamblea? ¿Qué leyes son las que te motivan a estar en esa Asamblea? Tengo bastantes proyectos, pero de mis favoritos es que yo quiero sacar la política del deporte. Ajá. Yo quiero prohibir que cualquier funcionario público, cualquier político o cualquier institución pública estampe su logo o su nombre en el pecho o en la espalda de un deportista o un atleta. Eso no puede seguir sucediendo. Aquí el único que puede llevar su nombre en alto es el mismo atleta. Aparte de eso, me encantaría que ningún funcionario y ningún político pueda estar en una federación o en una junta directiva deportiva. Eso tiene que estar manejado por gente técnica, profesional. También hay que sacar, no es necesario en este momento que tenemos que mantener austeridad, convertir Pandeportes en un ministerio, para mí. Pero sí tenemos que sacarlo debajo del paraguas del Meduca, porque resulta que el Meduca es el que toma las decisiones finales de Pandeporte. Y legalmente, pues eso es una traba. Necesitamos que Pandeporte sea responsable de lo que hace. Sí, el ministro o ministra de Educación es quien preside la junta directiva del Meduca, de Pandeportes, pero por lo general designa a alguien que lo represente, porque esa es otra de nuestras taras en nuestras entidades autónomas con junta directiva. Y el deporte transforma. Lo veíamos cuando tuvimos aquí a Felipe Rodríguez. En la autoridad del turismo nunca van los ministros que representan al Estado, van designados por ellos. Sí, exacto. Entonces, ahora, pero cuando me hablas del patrocinio de los políticos a los deportistas, ese es un tema, no sé cómo lo harías. Pero por el otro lado está de la forma en que se nombran las federaciones, que sí son 100% políticas, o sea, serían dos temas separados. Son dos temas separados. El tema de las federaciones es un tema todavía mucho más grave, porque no solamente es política, sino política partidista. Yep. O sea, la mayoría de las piscinas y de las instalaciones deportivas de este país están en manos de federaciones políticas. Hablo desde una piscina que tienes que ir donde un político, los pobres deportistas de este país, y digo pobres con el sentimiento de humildad y necesidad que tiene una persona, un atleta que quiere representar a este país en el extranjero. Pues para hacerlo,
para poder dar esa talla tiene que ir a una piscina con esas dimensiones olímpicas, las cuales hay pocas. Y las pocas que hay están en manos de políticos. Entonces tiene que ir el deportista a pelarse la cara con el político, a ver si el político le da la gana de darle oportunidad a ese atleta para poder practicar. Y así ocurre con la gran parte de las disciplinas de este país, con excepción del fútbol, que se maneja de otra forma. Pero el resto de las disciplinas, todos terminan y comienzan en la política. Y es muy lamentable, Grace, y ahí hay mucho, mucho que hacer. Hay mucho que hacer y tenemos que voltear esta tortilla. Tenemos que impulsar el deporte porque el deporte nos ayuda a transformar a los jóvenes. Los entrena, los educa, les da demasiados beneficios para que tengamos el deporte dormido. Ahora, Grace, está prohibido, por ejemplo, porque tú hablas de prohibir que los atletas porten en sus uniformes los nombres de políticos, que son los que usualmente patrocinan, entre comillas, porque son recursos del Estado, ¿no? Pero que son canalizados a través de los políticos. Está prohibido en instalaciones públicas hacer campaña política. Y nosotros hemos visto en las transmisiones que hace los canales de televisión del campeonato de béisbol, tanto juvenil como ahora que está el mayor, en los estadios, que son con los nombres de los políticos ahí, por eso, no abiertamente diciendo diputado circuito tal, pero solo el nombre ya es pero por eso promoción te digo, política. son dos cosas distintas. Sí. Es que el Una deporte- es el patrocinio de los políticos en el deporte y otra es la política de las federaciones deportivas. Son dos temas, cosas, y son dos cuando temas ves mi distintos. proyecto, Pero eso está están prohibido divididos. y se pasan la prohibición Bueno, es que por donde sabemos. tenemos Y nadie leyes. actúa, el Tribunal Electoral no actúa, la Fiscalía General Electoral no actúa, Bueno, está no actúa prohibido. ni con lo más, Bueno. ni con lo más visible. Ahí está la publicidad de Martinelli por todos lados. Por todos Radio, lados. Oye, vaya, hoy me encontré una que todavía de Martinelli, venía para acá con una de Martinelli, candidato a diputado. Un banner en la Ah, yo un banner, también. un Y con banner. el suplente Alejandro Pero Pérez. con el lo que- suplente al Lo que lado. ocurre es que las quitan y vuelven y la ponen, porque yo vi eso también. El Tribunal Electoral la quita y vuelve y la ponen, la quitan y la ponen. Y se pasa en eso, pero hay tiempo que se va ganando, ¿ah? Yo entendería, exacto, es que ese es el punto. Y pagas la multa, no importa, hay tiempo que vas ganando. No, yo entendería las que estaban puestas antes del fallo de inhabilitación, pero después han puesto ¿Han otras. puesto? Sí. Han puesto Bueno, esta otras. la pusieron, semana pasada esta la pusieron el entre ayer y sello. hoy, porque ayer pasé y no estaba, y hoy estaba. Sí. Así que- Las ponen, las nuevas las ponen así porque es que como no hay No, castigo. candidatos en la capital Entonces, ahí y en viene, el interior. pero ahí viene la fiscalización en la ejecución, porque si está la prohibición hay que cumplirla y hay que acatarla. Por eso es lo importante de divulgar la ley, que hoy no se hace. Hoy se deja la bulla a los cocos y quedan las leyes engavetadas. Nosotros necesitamos que el ciudadano se apodere de la ley, a los que les interese la ley puedan darle seguimiento y ver la reglamentación y la aplicación. Y si no se está aplicando o no está funcionando, el mismo ciudadano puede reclamarlo. Pero tenemos que transformar al ciudadano en un ente cívico fiscalizador, no puede ser más un espectador. Tenemos que activar al ciudadano. No, y hay que ver también, ahora que estabas hablando de ese tema es que he visto varias también en redes de la figura de Martinelli, pero no necesariamente dice que él es el candidato presidencial, pero se la toman detrás de un letrero que dice Martinelli presidente. Sí, sí, Entonces, hay no, muchas son formas, unas hachas. claro, muchas formas y estrategias para darle la vuelta a la supuesta prohibición que existe. Hablo de supuesta porque en la práctica realmente no ha funcionado mucho, como tú dices. Ahí están Ahí los letreros. están. Es difícil. En otras pones que la cara del perro. Sí. Entendiendo. O sea, da risa y todo, pero Pero es la realidad. Pero es burdo, Es la realidad. es burdo, es burdo. es burdo. Nos hace falta un poco de disciplina para que se cumplan las reglas. La gente se burla de esto porque nadie está encima de esto. Sí. Sí. Mira que ahora que mencionabas el tema del plan de manejo de desechos que existe desde el año 2017 y lo asocié, el caos que hay en Panamá, con imagínate, la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a Suiza, ¿no? Suiza, que es visto como uno de los países más avanzados y todo, por no hacer lo suficiente para preservar la salud, el bienestar de la población, ¿no? Porque no han hecho suficientes esfuerzos. Suiza. Imagínate que un tribunal con esos estándares evaluara la situación en Panamá. Qué esperanza. Bueno, de verdad que el tema de la basura en Panamá es Sí, por crítico y supuesto. no aplica solo para el turismo, que la ciudad se ve fea. Aquí tenemos un problema grave de salud. De salud pública, por supuesto. Mira, yo no puedo creer que, por ejemplo, mira la falta de voluntad. Yo no puedo creer que en Bocas del Toro nosotros tengamos comunidades que viven literalmente, y perdonen el francés, pero algunos piensan que estamos en Francia,
Viven arriba de la mierda. Y literal. Y entonces cuando miras un poco a la derecha en la isla, te das cuenta que hay unas casas súper lindas, con grama, espectacular, y eso sí tienen sistemas sanitarios y qué sé yo. Pero estos de acá, que son un montón, viven literalmente encima de las heces y tienen letreros de candidatos a diputados que tienen más de 35 años de estar allí. Y los tienen así. Y eso no se resuelve con plata. Se resuelve con un poquito de amor y voluntad. Vaya a la comunidad y enséñeles. Tenemos Ministerio de Salud, tenemos Desarrollo Social, explíquenos. Y eso sí lo puede hacer un diputado, puede gestionar. Claro que podemos impulsar y fiscalizar que se haga. Es que nuestra labor no es ir a poner el tubo, pero sí fiscalizar. Pero ha habido opciones, la gente sigue votando por los mismos. Bueno, pero es que si en Cuba tú creces con el comunismo, tú no ves más nada, es lo que hay. Correcto. Entonces, si estos los tienes adoctrinados, que el clientelismo es lo único que hay, ellos van a seguir igual. Pero yo hablando en la calle que me preguntaste, Atenógenes, yo me he dado cuenta, el clientelista no quiere ser clientelista, pero no sabe cómo salir de ahí. Entonces, nuestra responsabilidad... Te refieres al cliente, en todo caso, al votante, pues. Al votante. Porque el clientelista quiere seguir siendo clientelista, Sí, créemelo. sí, sí. Ellos sí les encanta eso. Tenemos las dos partes. Yo hablaba esta mañana también con un candidato a diputado allá en el circuito 13-3 en Chame, San Carlos, porque resulta sale que tú vas toda por la bandera. tú vas por la carretera y ves que Junior Herrera aparece en todas, o sea, aparece en RM y aparece en PRD y aparece en todos los partidos. Entonces, causa realmente algo de contrariedad para alguien que ve la política como observador de la política y ve esa situación en donde realmente no identificas una ideología, porque tienes a alguien del lado de RM y el lado del PRD, o sea, no hace ningún tipo de sentido. Entonces, es parte de ese problema que estamos viviendo aquí ahora mismo, esa gran confusión. Por eso te hablaba acerca de que el clientelista lo más probable es que quiera seguir siendo clientelista. Claro, el que paga. Claro, el que pero paga. el que está detrás recibiendo... El cliente, el que no debe ser cliente, El que no el debe ser votante, cliente, el ciudadano. no quiere serlo y lo he vivido de cerca, pero no sabe cómo salir de allí. Y yo creo que allí la responsabilidad es del político que está en el poder, que tiene acceso al dinero, que tiene acceso a las formas de poder educar a esa gente para poder romper ese círculo vicioso. Eso no es de la noche a la mañana, pero tenemos que empezar. Así mismo es, Grace. Bueno, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Oye, y Guido, tú hablabas de un caso en Suiza, pero tú sabes que tenía uno de Guatemala. No sé si viste lo que hizo el presidente de Guatemala con su ministra de Ambiente. La destituyó. Ipso facto. Adivina por qué. ¿Tú viste eso? Por mal uso. Por usar los carros y por usar guardaespaldas para su familia. Para su familia. Aquí aquí no habría ministro. Porque quedamos sin ministro. Pero es que miren la dualidad. Aquí tenemos pelados jóvenes haciendo campamento afuera del Ministerio de Ambiente esperando que renuncien o voten a este señor y nada. Y también tenemos una asamblea que se gasta más de 100 millones en planilla secreta y tenemos 150 pelados que quieren ser médicos y no pueden hacer su residencia. Porque no hay plata. Porque no hay plata. Es increíble. Esa es nuestra dualidad. La inversión de prioridades. Huecos en las calles, pero 100 millones de dólares de las partidas para tapar los huecos en la calle en planilla de la Asamblea. Volviendo a Guatemala, lo que más me llamó la atención fue el comunicado que emite el gobierno guatemalteco sobre la decisión de su presidente y dijo que la decisión se tomó para evitar cualquier duda sobre su compromiso contra la corrupción. Pero bueno, eso es en Guatemala. El presidente nuevo me refiero, claro está. Aquí estamos en Guatepeor. Bueno, un cambio. Bueno, el 5 de mayo tenemos la opción de poder ir a Guatemejor. Podemos cambiar las cosas. Vamos a un cambio. Ese es el poder del voto y se ejerce, no me canso de decirlo, una vez cada 5 años. Entonces, úselo bien y no tendrá que quejarse durante los 5 años siguientes. Exactamente. Una pausa, regresamos. Continuamos en Cuarto Poder. Bueno, y aquí estoy recibiendo un mensaje, Guido, de Enrique de Obarrio. ¿A ti también te escribió? Sí, te escribió también. Y bueno, no hay que comentar, porque es que él se sintió por el comentario que yo hice. Dice que es como dice Guido, que se trata de salvaguardar la institucionalidad democrática. Es una alerta. Estoy seguro que la Corte fallará en derecho, dice Enrique de Obarrio. Pero él se sintió con mi comentario, que yo hablé de que había entrado un nuevo equipo.
Dice, sobre tu comentario, esto nada tiene que ver con preferencias electorales, me aclara Enrique Dobarrio, de ninguno de los firmantes, que de hecho nos sumamos a expresiones anteriores, y ahí cita a Juan Diego Vázquez, Ana Matilde Gómez, Edgardo Moreno Mola, pero dice que no hay equipos. Tengo de 10 a 15 años ni siquiera de ver a Mulino, me dice Enrique Dobarrio. O sea, Esto no ellos es son- personal, es un tema de principios como ciudadanos preocupados. Entonces ellos son como el equipo Panamá de la pandemia. Puede ser. No, no, lo que pasa es que, bueno, sí, yo entiendo el punto de Enrique, de Barrio. Es un momento electoral, no pueden evitar que se lo relacionen. Pero Obviamente. insisto, Sí. pero insisto en que, a ver, la institucionalidad democrática, una de las fórmulas que tiene para preservarse es precisamente que cualquier ciudadano pueda presentar una demanda de inconstitucionalidad cuando considera que una decisión de alguna entidad del gobierno ha incurrido en una violación a la Constitución. Y es a la Corte a la que le toca examinarlo. Entonces aquí ahora lo caso con el discurso que ha mantenido Flor permanentemente, de que quienes son los responsables de que esto se esté dando en estos momentos electorales no es ni el ciudadano que presentó la demanda, Ni ni la la Corte que Corte. tiene que No, analizarla. no. Entonces, yo no entiendo todavía qué rol juega la OEA y la Carta Democrática Interamericana en este asunto. O simplemente para hacer un check de decir, lo hicimos. Sí, sí, pero Una- bueno, no me parece que... Por eso, en el símil de los equipos, Es que- hablé del símil de las Es canchas. que recuerde ¿no? también que hubo un pronunciamiento de parte de los presidentes agrupados en Sí, IDEA, idea. que también hablaba acerca del tema de el respeto a la institucionalidad Claro. y no a la Ahora, judicialización de la política. Pero tampoco se puede comparar la situación de Panamá con lo de Nicaragua o con lo de Venezuela. Son situaciones diferentes, totalmente. En Nicaragua eliminaron a todos los candidatos de oposición, los despojaron de su nacionalidad, los arrestaron, los metieron presos, los desterraron. Pero ¿no? no es ni cerca de lo que está pasando. En aquí Venezuela inhabilitaron a María Corina Machado, que era la favorita en las encuestas. No le permitieron inscribir a la segunda. O sea, no se parece en nada Nada. a lo de Panamá. Y ellas no por delitos comunes. Claro. Ni en Nicaragua ni en Venezuela por delitos comunes. Claro. ¿No? Por una cuestión política. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces- Guido, lo que pasa es que también para el observador no profundo, créemelo, es Sí. difícil establecer la La diferencia, bueno, Es pero... difícil pero- estar. Y por esa misma razón yo digo que no es el momento para hacer esto. Sí, sí. no, Por yo eso también. mismo, porque Yo- no es el momento para hacer esto. Entendemos las razones. Y aquí Enrique Dobarrio me aclara. Dice, Mulino no es mi candidato, así de claro, dice. Pregúntale Enrique quién es su Dobarrio. candidato. Pablo. Esto va mucho más allá. Dice, A saber, ya que estamos en sinceridad. alerta por las presiones reales. Él nos está escuchando, pero parece como que estaba haciendo otra cosa. Yo le pregunté que si quería hablarnos, pero estaba haciendo otra cosa. Dice, alerta por las Hace presiones otra cosa, reales está chateando, existentes, pero confío que la Corte fallará correctamente. A ver, Enrique, dice Flor que cuál es tu candidato. No, Ahí ya con- no está No, escuchando. no. Ya contéstale. Gracias, Enrique. Se te agradece. Bueno, lo cierto es que yo ¿Qué también... Te contesta y que Gaby. Ah, que uno no sabe, uno no sabe. Yo también he insistido que me parece que la Corte debería actuar en derecho, pero debería actuar sin premura y sin prisa y sin presiones, que no fue lo que pasó con el contrato minero. Totalmente. Hubo presiones, hubo premura, presiones en las calles, premura, o sea, y bueno, 25 inconstitucionalidades encontraron. Yo no sé si esa misma presión y esa misma premura deba imprimírsele a este proceso. Yo creo que sería contraproducente. Así es. Así lo digo. Y hay que evaluarlo, ¿no? Y hay que evaluarlo. Por lo que digo, realmente, si bien es cierto que hay dudas acerca de la constitucionalidad y por esa razón se están haciendo las respectivas demandas, sí hay que ver los tiempos electorales. Y Ya faltan 25 días hoy. faltan 25 días para... No me han la- puesto el conteo para no estresarme, yo No, sé, no. se les agradece, pero 25 días. 25 días son 25 días. Oye, un tema del que no hemos hablado y que ya está escalando es el tema de la modificación al fondo de... Mira, Flor, te pusieron, Ahí está tu reloj. complacieron tu estrés. Como que la gente es como, De 5, Ahí está tu macabra. reloj. Estrésate. estrésate, salte del closet. Ok, 25 días, 22 horas, 4 minutos para las 7 de la mañana del 5 de mayo. Oye, 25 días. La modificación que ha presentado el ministro Héctor Alexander Oye, gravísimo. a la ley del Fondo de Ahorro de Panamá. A mí me parece que es muy delicado porque además lo que pretende es
no reembolsar 1.500 millones de dólares que se ha utilizado durante esta administración, como es el compromiso de la ley actual. Es decir, el Fondo de Ahorro de Panamá, que es el ahorro de todos los panameños, que es el producto del capital semilla, fue, recordemos, de las privatizaciones durante el gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares, estaba ahí para ser utilizado en momentos de emergencia. Y efectivamente hubo momentos de emergencia, pero está el compromiso de reembolsar lo que se utiliza, porque es que es ahorro, no es para gastárselo, sino para ahorrar. Pues este proyecto lo que pretende es que ese reembolso que hay que efectuar se condone y que sea el gobierno que viene, el gobierno elegido el 5 de mayo, al que le toque entonces comenzar de nuevo a alimentar el Fondo de Ahorros de Panamá si utiliza parte de los dineros ahí depositados. A mí me parece que eso no solamente es irresponsable, sino que es absolutamente inconveniente. Pero esto lo ha presentado el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, así que debe contar con el aval del gabinete para presentar. Hay que entender también los orígenes del Fondo de Ahorro de Panamá tal como nosotros lo conocemos, porque fue en el 90, después de las privatizaciones, que se creó el Fondo Fiduciario de Panamá, creo que se llamaba originalmente. Originalmente se llamaba Fondo Fiduciario. En el 2012 hubo un movimiento muy similar al de ahora, no nos equivoquemos, porque el objetivo era casualmente... Eso era con Martinelli. Claro, exactamente, justificar el retiro del fondo fiduciario. Y a partir de ese momento hubo un compromiso para que no se tocara los fondos. se tocara y los gobiernos posteriores le inyectaran plata. Eso no ocurrió. Y hablamos del gobierno de Martinelli, el gobierno de Varela y ahora el gobierno de Cortizo. Todos le dieron un bypass. Ahora lo que quieren es no solamente darle el bypass, sino justificar el bypass y que venga el nuevo gobierno y pasar toda esa deuda para el nuevo gobierno, lo que ha sido también muy irresponsable. No solamente de parte de este gobierno, sino desde el gobierno de Martinelli, después el gobierno de Varela y ahora el gobierno de Cortizo. Entonces quieren añadirle al tigre bestializado con esteroides una inyección más para... Más problema. No. Ese es parte de... Jamás entenderé, Héctor Alexander, cómo ha acabado su carrera de esta manera. Sí. Yo jamás lo entenderé. No, sobre todo siendo el responsable de 2 superávits en la historia de este país. Después de haber salido como un rey del gobierno de Martín Torrijos, ahora sale como el que... Bueno, no puedo decir... Oye, aquí me está escribiendo y dice que por qué ese mismo grupo no le dio una nota al secretario general de la OEA manifestando su preocupación por la forma como Nicaragua desvirtuó la figura del asilo político recibiendo a Martinelli en su sede diplomática. Bueno, reenvíaselo a Enrique Barrio. Oye, espérate. Lo último de la mala utilización de la sede diplomática. Ya han anunciado, bueno, por lo menos una página que la gente le atribuye que uno de los dueños o el dueño es el señor asilado. Han anunciado un streaming para el 6 de mayo, para un streaming que tiene que hacerlo desde la embajada, porque ¿de dónde más lo va a hacer? Sí. En vivo, él hablando en streaming después del resultado de las elecciones. Más mala utilización de la sede diplomática, ¿para dónde? Es un influencer. Oye, ustedes vieron ayer la foto violando la convención de asilo, todas las 3 convenciones de asilo. Lo permite la embajada. Oye, con su familia, con 5 botellas de vino, tomando, pues, así... party en la embajada. Pero la embajada se lo permite. Sí, obviamente. Obviamente, ¿no? O sea, obviamente. Pero hay varios personajes en esa foto que después se quejan cuando los relacionan con Martinelli y lloran de que porque hablan de ellos en los medios. Por ejemplo, Frankie Martinelli. Pero ellos sabían que le están tomando la foto, ¿no? Claro que sí. Si la foto era para publicar. por supuesto. ¿Que Martinelli toma una foto y no la sube? Claro, no sabemos, pero no creo. Todas las sube. Bueno, que después no lloren, Les gusta el relajo cuando está la cosa y después andan llorando de que los persiguen por ser familia del otro. Bueno. ¿Se nos acabó el tiempo? ¿Ya? Ya. Sí, ya. Se nos acabó el tiempo. Sí. Unos 10 minutitos no vendría mal. Vas a ir a ver la Copa de la Champions League. Nada más quiero ver a Christensen. Chao, vámonos. Bueno. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos de Brunch y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.